Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Estefanía Montealegre Monje, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el área de zootecnia. Eh, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña exposición en el área de microbiología de lo que es el control de crecimiento y desarrollo microbiano. ¿Qué nos dice este ejercicio? Este ejercicio nos dice que dice, soluciona el caso en el que se presenta a continuación. Dice, la destrucción de un microorganismo depende de la efectividad del desinfectante que se utilice. A su vez, esa efectividad depende de varios factores. Entonces, ¿qué dice? Se supone que se agrega el 70% de una suspensión de microorganismos en donde se va a analizar el alcohol teniendo en cuenta 7 aspectos relacionados, que son el número inicial de población de microorganismos, la resistencia propia de microorganismos, el pH de la suspensión de los microorganismos, la temperatura ambiente, concentración del desinfectante, tiempo de exposición del desinfectante, presencia de materiales extraños en la suspensión de desinfectantes. Entonces, como decía anteriormente, se va a tener en cuenta 7 factores importantes a la hora de aplicar la efectividad del alcohol al 70%. ¿Qué nos dice entonces? Número uno, dice, número inicial de la población de microorganismos. Esto influye mucho a la hora de la desinfección. ¿Por qué? Porque dice que cuando hay perdón, hay una gran población de microorganismos, el 70% no puede lograr el alcohol al 70% no puede lograr la efectividad de desinfección adecuada. Entonces, ¿qué requiere? Se requiere más tiempo o un número mayor de concentración de alcohol. ¿Pero qué implica? Implica que cuando se aplica un número mayor de alcohol que da del 70%, que es el recomendable, se va a evaporar mucho más rápido y va a dar casi lo mismo, no va a tener la efectividad. El segundo nos dice que es la resistencia propia de los microorganismos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el alcohol al 70% es generalmente efectivo contra muchas bacterias, hongos y algunos virus. Pero como todo, hay excepciones. ¿Y estas cuáles son? Son las esporas bacterianas y estas se realizan, ellas tienen un mecanismo de defensa diferente, entonces por eso a ellas aplicarles el alcohol al 70% muchas veces no funciona o no funciona. El tercero que nos dice que el pH de la suspensión de microorganismos. ¿Qué dice? El pH puede afectar la actividad del alcohol. ¿Por qué? Porque cuando el pH es extremo, ya sea muy ácido o muy alcalino, puede interferir en la capacidad del alcohol para atacar las células microbianas y así reduce su efectividad. Como cuarto punto tenemos la temperatura ambiente. Para que el alcohol al 70% tenga la efectividad que nosotros queremos, él debe estar a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, ya que a temperaturas muy bajas, él reduce su efectividad y a temperaturas muy altas, pues se puede acelerar su efectividad, pero se evapora mucho más rápido, entonces no es lo más recomendable. ¿Qué nos dice aquí? Como quinto punto nos dice que la concentración de desinfectante. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de alcohol es considerado la concentración óptima como desinfectante. ¿Por qué? Porque dice que cuando hay mayores concentraciones de alcohol pueden ser menos efectivos, ya que el alcohol se va a evaporar mucho más rápido y no penetra bien en las células microbianas. Sexto, dice tiempo de exposición del desinfectante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el alcohol al 70% debe tener una exposición mínima de 30 segundos para que la desinfección sea la adecuada. Porque por lo menos en este caso, si vamos a utilizar un ejemplo, digamos que el alcohol al 96%, que es lo que va a hacer él, se va a evaporar. O sea, hay mayor concentración, pero entonces se va a evaporar mucho más rápido. ¿Qué nos dice aquí? La presencia de materiales extraños en la suspensión de microorganismos, que es la que tenemos que tener en cuenta este punto séptimo. ¿Qué nos dice que? Dice que la presencia de materiales extraños pueden actuar como alguna barrera protectora para los microorganismos y pueden reducir su efectividad. En este caso podemos ver lo que son los residuos de sangre o plasma, entre otras. Como conclusión, ¿qué tenemos? Como conclusión tenemos que para que el alcohol eh, tenga su efectividad o tenga una buena efectividad, se deben tener en cuenta estos factores como son el número inicial, resistencia, la temperatura y la concentración de tiempo y la presencia de materiales extraños. Con esto último, damos por terminada la presentación de cómo se debe tener en cuenta el control y crecimiento microbiano
para hacerle una, un seguimiento adecuado para poder controlarlas.